Había un hombre que vivía en la pobreza más absoluta. No tenía trabajo fijo, dormía en cuartos prestados, y muchas noches se iba a dormir sin comer. Sus amigos lo veían como un fracasado. Su familia había dejado de creer en él. El mundo, con toda su lógica fría y racional, le decía que su destino ya estaba escrito, que nacería pobre y moriría pobre. Y él, por muchos años, creyó exactamente eso. Pero un día, ese hombre se encontró con una idea que cambiaría su vida para siempre. No fue una oportunidad de negocios. No fue una herencia inesperada. No fue un golpe de suerte. Fue una sola verdad, simple y radical, que la riqueza no comienza afuera. Comienza dentro. Ese hombre se llamaba Neville Goddard. Y lo que descubrió no era magia, no era pensamiento positivo vacío, no era una técnica motivacional más. Era algo mucho más profundo, una ley de la mente que gobierna cada aspecto de la vida humana, incluyendo, y especialmente, la prosperidad económica. Neville pasó el resto de su vida enseñando este secreto a miles de personas. Sus conferencias llenaban auditorios. Sus libros circulaban de mano en mano. Y los resultados que obtenían quienes realmente aplicaban sus principios eran, en muchos casos, considerados milagrosos. Pero el verdadero milagro no era externo. Era interno. En este video vas a descubrir exactamente qué enseñó Neville Goddard sobre la riqueza, por qué sus ideas siguen siendo revolucionarias décadas después de su muerte, y cómo puedes aplicar su filosofía para transformar tu relación con el dinero, el éxito y la abundancia. Quédate hasta el final, porque el capítulo más importante es también el que menos personas se atreven a escuchar. Bienvenido a Código de Mentalidad. Hoy vamos a hablar de uno de los pensadores más fascinantes, más incomprendidos y más poderosos del siglo XX, Neville Goddard. Si ya conoces a Neville, sabes que sus enseñanzas van mucho más allá de lo que el mundo del desarrollo personal suele ofrecer. Y si es la primera vez que escuchas su nombre, prepárate, porque lo que vas a aprender hoy tiene el potencial de cambiar completamente la forma en que ves tu vida, tu dinero y tu poder personal. Neville Lancelot Goddard nació en 1905 en Barbados, en el seno de una familia numerosa y modesta. Desde joven sintió una atracción profunda por el teatro, el arte y las ideas filosóficas. Emigró a Estados Unidos con poco más que sueños, y fue allí donde su vida tomó un giro inesperado. A través de un maestro espiritual llamado Abdullah, Neville fue introducido en una comprensión de la mente humana que transformaría no solo su propia existencia, sino la de todos los que lo escucharon. Lo que Neville enseñó es esto: la conciencia es la única realidad. Todo lo que existe en tu vida exterior, tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu salud, tu trabajo, es simplemente el reflejo de lo que vive en tu interior. No metafóricamente, literalmente. Y aquí es donde muchos se detienen, porque esa idea choca de frente con lo que nos enseñaron desde pequeños. Nos dijeron que el dinero se consigue con esfuerzo, con sacrificio, con suerte o con los contactos correctos. Neville decía algo completamente diferente: el dinero, como todo lo demás, primero se asume por dentro, y luego aparece por fuera. Pero ojo, Neville no estaba hablando de desear. Estaba hablando de asumir. Hay una diferencia enorme entre querer ser rico y asumir que ya eres rico. Y esa diferencia, como verás en este video, lo cambia todo. A lo largo de 7 capítulos, vamos a explorar los principios más poderosos de Neville Goddard relacionados con la riqueza y la prosperidad. Desde la naturaleza de la imaginación hasta el uso del sueño como herramienta de manifestación, cada capítulo te dará un ángulo nuevo, una comprensión más profunda y una herramienta que puedes aplicar hoy mismo. Empecemos. Neville Goddard comenzaba casi todas sus conferencias con la misma afirmación: la imaginación crea la realidad. No como figura retórica, no como metáfora poética, como una ley fundamental del universo. Y si vas a entender su visión de la riqueza, este es el punto de partida obligatorio. Para Neville, el mundo que vemos, tocamos y experimentamos no es la causa de nuestra vida. Es el efecto. La causa siempre es interna. Siempre es imaginativa. Lo que imaginas con consistencia y con sentimiento se convierte, inevitablemente, en tu experiencia física. Esto no es lo que nos enseñaron en la escuela. Nos enseñaron que primero hay que conseguir el dinero para luego sentirse bien. Neville proponía exactamente lo contrario: primero hay que sentirse en el estado de prosperidad, y el dinero llegará como consecuencia natural de ese estado interior. Pensemos en lo que hacemos inconscientemente con la pobreza. Cuando alguien vive en escasez, no solo no tiene dinero, también imagina constantemente la falta de dinero. Piensa en las deudas, visualiza el rechazo, ensaya mentalmente las conversaciones donde le dicen que no y así, refuerza el estado que quiere eliminar. Neville diría que esa persona no es pobre porque el mundo es injusto.
Es pobre porque su imaginación habitual vive en la pobreza. Y cambiar esa imaginación, de manera sostenida y con emoción real, es lo único que puede cambiar su situación. Hay una historia que Neville contaba sobre un hombre que necesitaba dinero urgente. En lugar de buscar trabajo o pedir prestado, hizo algo aparentemente absurdo. Se sentó en silencio, cerró los ojos, e imaginó que sostenía en sus manos el dinero que necesitaba. Lo sintió. Lo olió. Escuchó el crujido de los billetes. En pocos días, el dinero llegó de una fuente completamente inesperada. ¿Es eso suerte? Para Neville, no. Es ley. La misma ley que funciona siempre, en todos los casos, para todos los seres humanos. La diferencia no está en la suerte ni en el mérito. Está en qué tan real es capaz de hacer algo en su mente alguien antes de que se manifieste en el mundo. La imaginación que Neville enseñaba no era fantasía pasiva. No era sentarse a soñar despierto sin más. Era una práctica activa, deliberada, emocional. Implica entrar en el estado de la persona que ya tiene lo que desea, y permanecer en ese estado hasta que se vuelva natural. La clave está en la palabra asumir. No esperar. No desear. Asumir. Comportarte mentalmente como si ya fuera tuyo. Y ese es un nivel completamente diferente de trabajo interior que la mayoría nunca practica. Entonces, la primera lección de Neville es esta: si quieres riqueza, deja de imaginar la falta de riqueza. Empieza a imaginar, con toda la intensidad emocional que puedas, que ya eres próspero. Porque tu vida exterior siempre será el reflejo fiel de tu vida imaginativa. Siempre. Uno de los conceptos más potentes de Neville Goddard es el de estado asumido. Y es probablemente el concepto que más se malinterpreta. Mucha gente cree que Neville hablaba de afirmaciones, de repetir frases positivas frente al espejo. No. Era algo mucho más profundo. Un estado, en el lenguaje de Neville, es una manera de ser. Es una combinación específica de pensamientos, sentimientos, actitudes y percepciones que definen cómo experimentas el mundo. Cuando estás en el estado de la pobreza, no solo tienes poco dinero, ves el mundo a través de los ojos de la pobreza. Interpretas cada señal como confirmación de tu escasez. Y cuando estás en el estado de la riqueza, aunque todavía no tengas el dinero en el banco, ves el mundo diferente. Percibes oportunidades donde antes veías obstáculos. Tomas decisiones distintas. Te relacionas diferente. Y esa manera de ser distinta empieza a atraer circunstancias distintas. Neville explicaba que los seres humanos cambiamos de estado constantemente sin darnos cuenta. Un momento estamos en el estado del miedo, al siguiente en el estado de la esperanza, luego en el de la frustración. Vivimos reactivamente, pasando de estado en estado según lo que pasa afuera. Lo que Neville proponía era algo radical: elegir conscientemente el estado en el que quieres vivir, y luego habitar ese estado de forma deliberada y consistente, independientemente de lo que el mundo exterior esté mostrando. Imagina que eres actor. Si te piden interpretar a un hombre rico, no solo cambias de ropa. Cambias la postura, el tono de voz, la forma de mirar, la actitud con que entras a una habitación. Empiezas a pensar como ese personaje. A sentir como ese personaje. Y en algún momento, la actuación se vuelve real. Eso es exactamente lo que Neville enseñaba, pero aplicado a la vida real. No es fingir ni mentirse a uno mismo. Es practicar conscientemente el estado de la persona que ya vive en prosperidad, hasta que ese estado se convierta en tu estado natural. El problema que enfrenta la mayoría de las personas es que cuando intentan asumir el estado de la riqueza, su mente racional inmediatamente dice: pero eso no es verdad. Mira tu cuenta bancaria. Mira tus deudas. Y ahí abandonan el intento. Vuelven al estado familiar de la escasez. Neville decía: ese conflicto es normal al principio. La mente siempre intentará jalarte de vuelta al estado habitual, porque lo conocido es más cómodo que lo desconocido. La disciplina espiritual consiste en persistir en el nuevo estado a pesar de la evidencia contraria. ¿Y cómo se mantiene ese estado? Con imaginación, con sentimiento, y sobre todo, con una herramienta que Neville consideraba la más poderosa de todas: la técnica del estado al dormir. De esa técnica hablaremos más adelante. Por ahora, quédate con esto: no puedes recibir lo que no eres. Primero sé, luego tendrás. Neville Goddard escribió un libro titulado El sentimiento es el secreto. Y ese título lo dice todo. No es el pensamiento el que crea la realidad. Es el sentimiento que acompaña al pensamiento. Sin emoción, la imaginación es inerte. Con emoción, se vuelve creativa. Piensa en cualquier momento de tu vida en que algo que no querías se manifestó de forma casi inmediata. Generalmente iba acompañado de un sentimiento muy intenso: miedo, vergüenza, desesperación.
La emoción fue el combustible que aceleró esa manifestación. Lo mismo ocurre en sentido positivo. Cuando imaginas algo con alegría genuina, con gratitud real, con la emoción de quien ya ha recibido lo que desea, ese estado emocional actúa como una frecuencia que sintoniza tu realidad exterior con esa imagen interior. Neville hacía una distinción fundamental entre desear y sentir. Desear implica ausencia. Cuando dices quiero dinero, esa frase vibra en la carencia de dinero. Pero cuando sientes la satisfacción, la paz y la seguridad de alguien que ya tiene prosperidad, esa emoción vibra en la presencia del dinero. Esta es una de las razones por las que tantas personas practican la visualización durante años sin ver resultados. Visualizan el dinero desde un lugar de deseo desesperado, no desde un lugar de satisfacción asumida. Y la emoción subyacente sigue siendo carencia. La pregunta entonces es, ¿cómo generar un sentimiento genuino de prosperidad cuando la realidad exterior no lo refleja? Y aquí es donde Neville era brillante. No necesitas fingir el sentimiento. Necesitas evocar el recuerdo de cómo se siente haber recibido algo que querías. Todos hemos tenido momentos de alegría genuina, de gratitud real, de satisfacción profunda por algo que llegó a nuestra vida. Neville enseñaba a usar esa memoria emocional como puente. Recordar esa sensación, amplificarla, y luego aplicarla a la imagen de prosperidad que quieres manifestar. Hay una práctica concreta que Neville recomendaba, la técnica del acto cumplido. Consiste en imaginar, con todo el sentimiento posible, la escena que implicaría que tu deseo ya fue cumplido. No el proceso de conseguirlo. La escena después. El momento en que ya lo tienes. Si quieres más dinero, no imagines trabajando duro para conseguirlo. Imagina la conversación con un amigo donde le cuentas, emocionado, cómo cambió tu situación financiera. Imagina la sensación de ver tu cuenta bancaria y sonreír. Imagina la paz de saber que tus deudas están saldadas. El sentimiento de ese escenario cumplido es el secreto. Porque cuando logras sentirte así, aunque sea por unos minutos, aunque la mente racional proteste, estás enviando al mundo imaginativo una instrucción clara: esto es real. Manifiéstalo. Y según Neville, el mundo imaginativo siempre obedece esa instrucción. De todas las técnicas que Neville Goddard enseñó, hay una que consideraba especialmente poderosa, la técnica del estado al dormir, también conocida como la técnica SATS, del inglés State Akin to Sleep o estado similar al sueño. La idea es sencilla pero profunda. En el momento justo antes de quedarse dormido, la mente entra en un estado de relajación profunda en el que la barrera entre la conciencia y el subconsciente se debilita considerablemente. Es el momento perfecto para implantar una nueva imagen de sí mismo. Durante el día, la mente racional actúa como un guardián. Cada vez que intentas asumir el estado de la prosperidad, ella interviene con argumentos en contra: eso no es real. Eso no es posible. Mira la evidencia. Pero justo antes de dormir, ese guardián baja la guardia. Neville recomendaba que, en ese estado de somnolencia, repitieras mentalmente una sola frase corta que implicara que tu deseo ya fue cumplido. No quiero dinero. No voy a tener dinero. Sino algo como, gracias por mi prosperidad. O simplemente, soy próspero. La clave no está en la frase. Está en el estado emocional con el que la repites. Si logras sentir, en ese momento de semiconciencia, la paz y la satisfacción de alguien que realmente ya es próspero, esa emoción se graba en el subconsciente con una profundidad que las afirmaciones diurnas nunca alcanzan. Neville hablaba de esto con una analogía hermosa: el subconsciente es como la tierra. La mente consciente es el agricultor. El estado emocional al dormir es la semilla. Si plantas la semilla correcta, en la tierra correcta, la cosecha es inevitable. No tienes que forzarla. Solo tienes que plantarla bien. Muchas personas que han practicado esta técnica consistentemente reportan algo curioso: no es que el dinero aparezca de la nada. Es que su comportamiento cambia. Empiezan a tomar decisiones diferentes. Notan oportunidades que antes ignoraban. Se acercan a personas que resultan clave. El camino se abre de maneras que no podían haberse planeado. Eso es exactamente lo que Neville predecía. No decía que el dinero caería del cielo. Decía que cuando cambias tu estado interior, el mundo exterior se reorganiza para reflejar ese nuevo estado. A veces de formas lógicas. A veces de formas que parecen milagrosas. Hay algo importante que Neville subrayaba: la consistencia es fundamental. No se trata de hacer la técnica una noche y esperar resultados. Se trata de hacerla cada noche, con devoción, con paciencia, con la certeza de que cada repetición es una semilla más en la tierra del subconsciente. Si aplicas una sola cosa de este video, que sea esta noche, antes de dormir, repite mentalmente una frase que implique tu prosperidad ya cumplida. Siéntela. Sosténla.
Duérmete dentro de ese sentimiento. Y mañana, hazlo de nuevo. Esa práctica simple tiene el poder de cambiar tu vida desde adentro hacia afuera. Uno de los conceptos más originales y desconcertantes de Neville Goddard es el de la revisión. Y cuando lo escuchas por primera vez, parece imposible. Dice esto: puedes revisar el pasado. No en el tiempo físico, pero sí en la imaginación. Y esa revisión tiene efectos reales en el presente y en el futuro. La lógica de Neville es coherente con toda su filosofía. Si la imaginación crea la realidad, entonces reimaginar el pasado es tan poderoso como imaginar el futuro. El subconsciente no distingue entre lo que realmente ocurrió y lo que imaginas vívidamente. Para él, todo es real. Piensa en cuántas creencias sobre el dinero vienen del pasado. Quizás creciste escuchando que el dinero es difícil de conseguir, que la gente rica es mala, que tú no eres de los que prosperan. Esas experiencias pasadas crearon estados emocionales que siguen activos hoy, saboteando cualquier intento de prosperar. La revisión de Neville propone algo audaz. En lugar de analizar esos traumas y creencias durante años, simplemente reimagínalos. Vuelve a esa escena del pasado, pero esta vez imagínala como te hubiera gustado que fuera. Tu padre diciéndote que el dinero fluye fácilmente. Tu primera experiencia con la abundancia siendo positiva. Esto no es negación. No es fingir que el pasado no ocurrió. Es usar el poder creativo de la imaginación para neutralizar la carga emocional de experiencias que siguen condicionando tu presente. Es liberación, no engaño. Neville contaba el caso de una mujer que había tenido una conversación devastadora con su jefe, quien le dijo que nunca ascendería en la empresa. Esa conversación la dejó con una profunda creencia de no ser suficiente. Siguiendo el consejo de Neville, revisó esa conversación en su imaginación, vio a su jefe diciéndole exactamente lo contrario, felicitándola, reconociendo su valor. Y semanas después, la promovieron. Lo que cambió no fue el pasado físico. Lo que cambió fue el estado emocional que esa experiencia generaba en ella. Al revisar la escena imaginativamente, disolvió la creencia limitante y la reemplazó por una creencia expansiva. Y su realidad respondió. Aplicado a la riqueza, la revisión es una herramienta poderosa para limpiar el subconsciente de todas las experiencias que asocian el dinero con el dolor, el miedo o la escasez. Cada vez que recuerdas un fracaso financiero, puedes revisarlo, reimagínalo como una lección que te fortaleció. Como el punto de inicio de tu prosperidad. La revisión también aplica al día presente. Neville recomendaba, al final de cada jornada, revisar mentalmente los momentos que no salieron bien y reimaginarlos como hubiera deseado que salieran. Esto no solo cambia el estado interior para la noche, sino que, según Neville, altera literalmente la trayectoria del futuro. El pasado no es una prisión. Es material moldeable. Y en tus manos, con tu imaginación activa y emocional, ese material puede ser reformado. La riqueza que buscas no está bloqueada por lo que viviste. Está disponible justo ahora, para quien sea capaz de reimaginar su historia. Hay una razón por la que millones de personas conocen las enseñanzas de Neville Goddard, las aplican por un tiempo, y no ven resultados. Y Neville lo explicó con total claridad: la mente dividida. Ese estado en el que una parte tuya asume la prosperidad, pero otra parte sigue creyendo profundamente en la escasez. La mente dividida es el enemigo más silencioso de la manifestación. No es la pereza. No es la ignorancia. Es la contradicción interna. Como un auto con el pie en el acelerador y en el freno al mismo tiempo, mucho ruido, mucho gasto de energía, y muy poco avance. La mayoría de las personas que intentan manifestar riqueza caen en este patrón. De día visualizan abundancia, pero de noche le cuentan a sus amigos lo mal que está su situación económica. Por las mañanas repiten afirmaciones de prosperidad, pero cada vez que pagan una deuda sienten angustia. Hay una guerra interna constante. Neville no decía que ignoraras la realidad. Decía que dejaras de darle poder narrativo a la realidad que no quieres. Hay una diferencia entre reconocer que hoy tienes pocas deudas y construir una historia dramática alrededor de eso. La primera es honestidad. La segunda es autosabotaje. Una de sus frases más poderosas era: no le des vida a lo que no quieres que viva. Cada vez que hablas de tu escasez, cada vez que te quejas de tu situación financiera, cada vez que te identificas como alguien que no puede, le estás dando energía imaginativa a esa realidad. La estás reforzando. Para sanar la mente dividida, Neville proponía una práctica de vigilancia mental. No en el sentido ansioso de tengo que controlar cada pensamiento, sino en el sentido de ser el observador de tu mente. Notar cuando te estás identificando con el estado de la escasez, y suavemente regresar al estado asumido de la prosperidad. También hablaba de la importancia de la conversación interna.
La mayoría de las personas no se da cuenta de que tiene una conversación constante consigo misma, y que esa conversación define su estado habitual. Si tu diálogo interno dice no tengo suficiente, esa es la instrucción que le estás dando a tu realidad. Cambiar la conversación interna no es fácil, porque esos patrones llevan años o décadas instalados. Pero tampoco es imposible. Requiere atención. Requiere práctica. Requiere la voluntad de atrapar el pensamiento de escasez en el momento en que aparece, y reemplazarlo por la afirmación silenciosa del estado que deseas. Neville también señalaba un error común, la impaciencia. Muchas personas asumen el estado de prosperidad por unos días, no ven resultados inmediatos, y concluyen que no funciona. Al concluir eso, vuelven al estado de la escasez. Y ese retroceso es precisamente lo que impide la manifestación. La fe, para Neville, no era religiosa en el sentido convencional. Era la capacidad de mantener un estado asumido sin evidencia externa que lo confirme. Y esa fe, cuando es sostenida, siempre produce resultados. No porque sea magia, sino porque eres tú quien, inevitablemente, te conviertes en la persona que actúa, decide y vive desde ese estado. Y esa persona atrae una realidad diferente. El último capítulo de la filosofía de Neville que vamos a explorar es uno que sorprende a muchos, su visión de la gratitud y la generosidad como componentes esenciales de la prosperidad. No como virtudes morales, sino como leyes de funcionamiento de la realidad. Neville hablaba de lo que podríamos llamar la ley de la circulación. La riqueza, en su visión, no es algo que se acumula ni se retiene. Es algo que fluye. Y lo que bloquea ese flujo no es la falta de oportunidades externas, sino la contracción interna, el miedo, la avaricia, la sensación de que nunca es suficiente. La gratitud, practicada genuinamente, es una de las herramientas más poderosas para abrir ese flujo. No porque el universo premia a los agradecidos de forma mística, sino porque la gratitud genuina te coloca en el estado emocional de quien ya tiene. Y ese estado, como hemos visto, es el estado que atrae más. Aquí hay un matiz importante. Neville hablaba de gratitud real, no performativa. No se trata de recitar gracias por mi abundancia sin sentirlo. Se trata de encontrar, en tu vida actual, evidencia genuina de prosperidad, aunque sea pequeña, y amplificar la gratitud por esa evidencia hasta que se convierta en un estado sostenido. Tal vez no tienes todo el dinero que quieres, pero tienes techo, tienes comida, tienes tiempo libre suficiente para estar viendo este video. Si comienzas a sentir gratitud genuina por esas realidades presentes, estás entrenando tu mente para percibir abundancia en lugar de escasez. Y lo que percibes, lo amplificas. La generosidad, por su parte, es el acto que más eficazmente rompe la mentalidad de escasez. Cuando das, sea tiempo, dinero, energía o atención, estás enviando a tu subconsciente el mensaje más poderoso posible: tengo suficiente. Y ese mensaje, repetido en acciones reales, reconfigura el estado desde adentro. Neville no decía que debías arruinarte siendo generoso. Decía que la generosidad debe nacer del estado correcto. Si das con miedo, por obligación o para impresionar, el acto no tiene el mismo poder transformador. Si das desde el estado de alguien que sabe que hay abundancia para todos, ese acto refuerza y expande ese estado. Hay una idea en las enseñanzas de Neville que pocos mencionan: la prosperidad no es solo para ti. Neville creía profundamente que cada ser humano tiene el derecho innato a vivir en abundancia. La escasez no es natural. Es el resultado de creencias colectivas que se han normalizado. Y cada persona que prospera desde adentro hacia afuera ayuda a demostrar que hay otro camino posible. La riqueza, entonces, no es solo un objetivo personal. Es una responsabilidad. La responsabilidad de demostrar, con tu propia vida, que la abundancia no requiere que alguien más sufra. Que el juego de la vida no es de suma cero. Que hay suficiente para todos los que aprenden a asumir el estado correcto. Y así llegamos al corazón de todo lo que Neville enseñó: la riqueza comienza como un estado de conciencia. Se cultiva con imaginación, con sentimiento, con gratitud, con generosidad. Y cuando es genuina, cuando nace de adentro, no puede ser quitada. Porque no depende de las circunstancias externas. Depende de ti, de tu mente, de tu decisión de asumir, hoy mismo, el estado del ser próspero. A lo largo de este video hemos recorrido 7 dimensiones del pensamiento de Neville Goddard sobre la riqueza. Desde la naturaleza de la imaginación como creadora de realidad, pasando por el estado asumido, el poder del sentimiento, la técnica del sueño, la revisión del pasado, los peligros de la mente dividida, hasta la ley de la circulación a través de la gratitud y la generosidad. Cada uno de estos capítulos es una pieza de un mismo mosaico,
La idea radical de que la prosperidad no es un destino externo que persigues, sino un estado interno que construyes y asumes de manera deliberada. Neville no te pide que ignores la realidad. Te invita a reconocer que la realidad que ves hoy es el resultado de los estados que has habitado hasta hoy. Y que si cambias los estados, inevitablemente cambias la realidad. El secreto de la riqueza que reveló Neville Goddard no es un truco ni una fórmula mágica. Es una invitación a asumir la responsabilidad más profunda que existe, la responsabilidad de tu propio mundo interior. Porque ese mundo interior es, como Neville repetía una y otra vez, la única causa verdadera de todo lo que experimentas afuera. La pobreza no está en tu cuenta bancaria. Está en el estado que habitas. Y ese estado, por fortuna, es elegible. Es transformable. Es tuyo. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, el siguiente paso es simple. Esta noche, antes de dormir, asume el estado del ser próspero. Siente lo que se siente tener lo que deseas. Duérmete dentro de ese sentimiento. Y mañana, hazlo de nuevo. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Porque tú vales la pena. Si este contenido te aportó valor, dale like, compártelo con alguien que lo necesite, y suscríbete al canal Código de Mentalidad. Hasta la próxima.